antes de iniciar el diálogo, quisiera, por favor, que pudiesen presentarse un poquito para conocerlos un poco más, un poco del sector en el que vienen o de qué oficina en particular es que ustedes trabajan. Entonces, de repente empezamos con usted, Miguel. Sí, claro. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Marquina Pintado. Soy abogado de profesión y vengo laborando desde hace unos 3 años en la Dirección de Bienestar de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. ¿No? Muchas Hemos tenido gracias. contacto con la CEMAN porque somos representantes del Ministerio de Defensa ante esa instancia, ¿no? Okay, muchas gracias, Miguel. Noemí. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Mi nombre es Noemi Reto. Trabajo en la Dirección General de la DG Vira y me está acompañando en esta sala Oscar Vadillo, también miembro del equipo de la Dirección General. Bienvenida. Bienvenida. Oscar. Sí, muy buenas tardes. Soy Oscar Vadillo. Como lo ha dicho Noemí, trabajo en la DG Vira, en el Ministerio de Educación, en el área de educación comunitaria. Okay, mucho gusto. Antes de, bueno, de comenzar el diálogo, simplemente informarles que bueno, la reunión está siendo grabada porque nosotros vamos a elaborar un documento de sistematización que resume todos los aportes que han salido durante las reuniones, entonces estamos grabando esta reunión. Bueno, ya para empezar un poco en el diálogo, ¿no? Quisiera un poco recoger, yo sé que a veces parece un poco obvio hablar de esto, pero a veces cuando hemos preguntado por esto van saliendo diferentes respuestas, por eso que igual nos parece importante preguntarlo. Pero cuando se habla de memoria y de hacer memoria de la violencia, sobre todo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y qué es lo que entiende cada uno desde su sector sobre lo que implica hacer memoria de la violencia y específicamente sobre el periodo de violencia, sobre el conflicto armado interno que vivió el país? Entonces, una primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con recoger desde su punto de vista qué es lo que para ustedes implica hacer memoria. ¿Sí? ¿Quién desee tomar la palabra? Bueno, yo creo que hacer memoria implica, eh, digamos, en la mente retroceder en el tiempo y tratar de ubicarse en esos días en que la violencia finalmente imperaba, y inclusive, digamos, al retrotraer eso, llevarlo también hacia el presente y ver cuáles han sido las consecuencias de toda esa etapa que ahora, a Dios gracias, ya concluyó, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Y no sé si ahí sí me escuchan. Sí. Sí. Bien, bueno, indudablemente la memoria respecto a la vivencia que pasamos en la década de los 80 implica también comenzar a explorar las diferentes miradas, no solamente de los que sufrieron y fueron víctimas, sino de las secuelas de familiares, sociales, ¿no? Políticas, que implicaba o que ha implicado ese hecho histórico en el país, ¿no? De ahí, desde el sector, creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de comenzar a asumir una mirada integral del proceso, pero sin olvidar aquellos hechos que generaron todo el conjunto de violencias y aristas que hasta ahora nosotros tenemos como país, ¿no? Ok, de acuerdo. De acuerdo. ¿Consideran ¿Consideran sí. sí, Oscar? Oscar? Sí, creo Sí, que hay creo un que eco. hay un eco. Es de Noemí. Es de Noemí. A ver, A sí, ver, sí. ahora, ya. Sí, en la línea de lo que ha señalado Noemí, creo que tiene que ver con poco analizar o recuperar las causas que generaron una situación como la que nos tocó vivir. Es decir, eso no sucedió de la noche a la mañana, sino se dieron determinadas condiciones. Hay condiciones y causas estructurales que la generaron. Los actores que participaron, es más, directa o indirectamente,
creo que en el tema de la violencia que vivió nuestro país, yo creo que nadie puede ser ajeno. Entonces, por más distante que podamos haber estado de la zona de origen de los conflictos, del conflicto, finalmente este es un hecho que nos toca a todos. Y el otro elemento es cómo lo hemos percibido y lo que insistir en lo que señaló Noemí cuando dice las distintas miradas, es decir, cómo desde los distintos actores, sobre todo desde el interior del país, desde los pueblos originarios, se asumió y se vio el tema de la violencia política. Y creo que también esto implica una mirada intercultural para entender las distintas formas de asumir el tema de la violencia, ¿no? Y todo ello para entender finalmente quiénes somos como sociedad, como peruanos, y fundamentalmente cómo construimos una sociedad y una paz para todos. Bueno. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, comienzo a hacer unas repreguntas a partir de lo que ustedes han mencionado, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de tener un plan nacional de memoria y por qué particularmente habría o es importante que reconsideremos o que consideremos este episodio que atravesó el país y quizás no otros que han otros momentos u otros episodios de violencia que también hemos atravesado como país? ¿Cuál consideran que ustedes que sería la utilidad de tener una política pública de memoria, ¿no? ¿Es simplemente para recordar y como algo histórico, como algo que pasó en un momento determinado, para aprenderlo como algo histórico de pronto? ¿O cuál consideran ustedes que sería la utilidad de contar con una política pública de memoria? Bueno, seguramente en un primer momento lo que ello produciría sería tener más o menos una certeza de lo que en efecto ocurrió en la época de la violencia, ¿no? Y a partir de ahí, seguramente determinar qué sectores se han podido, digamos, aislar unos del otro a propósito de la violencia como consecuencia de ella. Y al propósito de esto, de esa política de memoria sería, pues, seguramente en unos primeros momentos proceder a la reconciliación de esos estamentos, ¿no? Estos estamentos sociales. Y a partir de ahí, pues, crear la mayor unidad cívica que se pueda tener, ¿no? Yo asumo que ese podría ser un poco el sentido del plan de memoria. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algo que ha mencionado Miguel? Sí. Adelante. Sí, creo que también tendríamos que empezar a mirar que un plan, o sea, si bien tiene una mirada histórica, también debería tener una mirada de reivindicación, ¿no? De generar condiciones en el público objetivo y de oportunidades necesarias, recuperar el ejercicio pleno de la ciudadanía y sobre todo mirar las trayectorias de vida de la población que fue afectada, ¿no? Entonces, hay como 2 hasta 3 planos donde nosotros tendríamos que actuar, ¿no? Desde las personas que sufrieron los efectos de la violencia, desde esas personas mirar sus trayectorias de vida y cómo generar condiciones para resarcir digamos, esas consecuencias, y luego también cómo a partir de eso le vamos dando el pleno ejercicio de ciudadanía, ¿no? Creo que por ahí nosotros tendríamos que empezar a mirar desde las condiciones, las oportunidades y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Interesante eso que han mencionado. Bueno, por un lado, Miguel ya lo ha dicho, ¿no? Un componente de verdad histórica, ¿no? O de conocer efectivamente los hechos que ocurrieron en el pasado y en particular en estas 2 décadas de violencia. Sumaba lo que ha dicho Noemí, ¿no? de generar condiciones para el reconocimiento de
de nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Como parte de un mismo territorio, ¿no? Ahora, preguntar quizás si es que ustedes consideran que este Plan Nacional de Memoria en realidad puede ayudar en esa última línea, ¿no? En la que ha mencionado Noemí, en promover una cultura de paz y de mayores lazos o de mejores lazos a nivel de la sociedad, o consideran ustedes que este más bien es un trabajo, que una política pública de memoria no debería contribuir, si consideran que más bien un plan nacional de memoria, sobre todo por este momento que hemos atravesado, va más bien generar una división entre las personas? ¿Consideran esto? ¿O consideran que en realidad un plan podría ayudar a que haya más acuerdo? No, sin duda un plan de esa envergadura creo que comenzaría a sentar las bases de digamos, de conocer primero la verdad de los hechos de esa época, conllevar a la reconciliación seguramente de todos los estamentos perjudicados, y a partir de ahí, sobre la base de la reconciliación, crear un clima de paz que justamente nos permita no volver a sufrir estas consecuencias tan nefastas que hemos tenido por culpa del terrorismo, ¿no? Y entonces, a partir de eso, y lo que ha mencionado también, lo que se mencionó al inicio, ¿no? De que hay que intentar recoger las voces de los diferentes actores que han participado en el conflicto o en el periodo de violencia. ¿Es posible escuchar a todos? ¿Es posible escuchar no solo a las víctimas o a la sociedad civil, sino también a quienes puedan haber sido considerados como perpetradores? ¿Es posible o deseable esto? ¿Y en qué medida? Mm. No sé si ahí me permites, Sí, claro. es decir, aquellos que ejercieron la violencia y que al ejercer la violencia o el poder, digamos, eh, crearon todo un grupo de víctimas, ¿no? Digamos así, que afectaron la vida, las condiciones, los derechos ciudadanos, y de alguna u otra forma se vieron afectados, desde perder la vida hasta perder familiares. Y desde ese lado, es decir, de la persona que ejerció y que pienso de que sí, o sea, también tienen una verdad que decir, también tienen una forma de haber concebido ese hecho, ¿no? Me imagino que también de alguna forma ellos fueron sujetos para ejercer esos actos que finalmente produjeron toda esta consecuencia. Yo creo que tener la memoria es la memoria de todos, o sea, escuchar a todos, saber de todas estas aristas cómo es que se fue construyendo los hechos o cómo se fueron generando estos hechos. Sabemos que hay problemas estructurales que generaron, que no debemos olvidarlos, que siguen siendo digamos, una fuente en el cual de cultivo, digamos así, que constantemente podemos haberlo dejado de lado sin mirar los antecedentes o las causas. Pero sí creo que el hecho en sí amerita tener esta mirada mucho más integradora y propositiva de acciones que puedan integrar todas las voces y todas las formas en las cuales nosotros podemos apoyarnos. Si no recogemos las voces, tendríamos una limitación para generar las propuestas, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Y más? Sí, bueno, un poco para complementar, si se puede, lo que he escuchado, pues si el ejercicio, digamos, tiene por propósito recabar información que finalmente nos permita construir una, una mejor vida social en nuestro país, pues seguramente el esfuerzo será válido, ¿no? Todo en función al marco legal vigente y a los parámetros que la ley ha establecido para quienes hayan incurrido en algún tipo de delito, ¿no?
¿no? En base y en atención al marco legal que finalmente nos rige, esta vocación de poder escuchar todas las voces, y yo creo que no tendría que ser inválido. Okay, muy bien. Ahora, ya quizás un poco pasando a los ejes de lo que podría ser el Plan Nacional de Memoria, se les ha compartido un poco los lineamientos que elaboró la semana en el 2018 respecto a lo que podría contener el Plan Nacional de Memoria, pero quizás como eran un poco, algunos un poco abstractos o eran demasiados, nosotros los hemos agrupado en tres grandes ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con reconocimiento, respeto y dignificación, uno segundo sobre garantías de no repetición y cómo la memoria contribuye a eso, que los hechos no se vuelvan a repetir, y uno tercero de conmemoración, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos intentado hacer es recoger a partir de cada uno de estos ejes lo que las personas consideran que podrían ser actividades o aspectos primordiales que sí o sí deberían hacerse, ¿no? Yo quisiera partir primero de lo que dentro de sus respectivos sectores cada uno ha venido promoviendo, ¿no? Es decir, en el sector defensa o en el sector educación, que se ha venido haciendo un poco en estos tres ejes para no partir desde cero, ¿no? Este ejercicio se ha hecho igualmente con el sector interior, también con el sector cultura en una reunión anterior, y también queremos un poco rescatar eso, ¿no? ¿Qué tipo de acciones han desarrollado en el sector defensa y educación? Un poco sobre el tema de reconocimiento, respeto y dignificación, para empezar por el primer eje. Miguel. No te escuché la última parte. ¿Sobre qué eje? Sí, el eje de respeto, reconocimiento y dignificación, ¿no? Estamos hablando de un eje relacionado a formas de dignificar a las víctimas de la violencia, de reconocer que efectivamente vivieron o atravesaron hechos de violencia que no se lo han inventado y que, bueno, y que por tanto merecen un respeto, una dignificación, unas disculpas públicas. A ese tipo de acciones me refiero, ¿no? Entonces, en el sector defensa, ¿qué se ha hecho, si es que se ha hecho algo en esa línea? Sí, bueno, nosotros a través del Registro Único de Víctimas, lo que estamos logrando es poder, digamos, tener claras qué víctimas corresponden a qué Fuerza Armada en particular, y sobre esa base, ya debidamente reconocidas, comenzar a repararles, ¿no? Básicamente la intención del sector ahora es optimizar los servicios de salud que les pudieran asistir, dentro del marco legal y presupuestal sobre todo, y también estamos realizando, digamos, el esfuerzo de poder viabilizar un proceso referido a adjudicación de viviendas, que en general está pensado en favor del personal militar que quedó discapacitado en incumplimiento del deber, ¿no? Entre ellos en lo que respecta a la lucha contra la subversión, que a su vez, digamos, también coincida con que haya sido víctima del terrorismo. Y de momento, inclusive también estamos trabajando en lo que concierne a reparaciones simbólicas a través de otorgamiento de distinciones en favor de ese personal militar, ¿no? Que, como le digo, la idea es reconocer su esfuerzo en lo que se ha denominado la lucha contra el terrorismo, pero que a su vez estos mismos hayan sido víctimas de ese periodo, pues, ¿no? Nos estamos ocupando de nuestra gente, ¿no? Para decirlo bien y claro. Sí. Para Ahora, comenzar, ¿no? Para sí, comenzar. claro, así es. Simplemente también un poco para ahondar un poco en eso que se ha mencionado, cómo han tomado las personas que, bueno, que forman parte del sector o de la población que ustedes atienden estas medidas que se han hecho. Quizás ellos desde su propia experiencia buscan otro tipo de acciones de reconocimiento, de repente eventos más protocolares, más amplios, públicos, han podido recoger sus percepciones. Hace poco, y eso ha sido por intermedio de Seman, nosotros hemos tenido contacto con
con personal militar, inclusive con familiares de personal militar que digamos, ha quedado discapacitado o que inclusive son siendo deudos, se han acercado al SEMAN y también por ende al ministerio para fines de, digamos, optimizar beneficios relativos a adjudicación de vivienda por un lado y temas de salud también a su favor, ¿no? Básicamente, digamos, yo diría que la presión que ellos tienen es de mucha expectativa y que nosotros esperamos corresponder, ¿no? Para ello ya hemos iniciado las acciones administrativas necesarias para optimizar estas posibilidades, ¿no? Ok, de acuerdo. Y del lado del sector educación, se han tomado algunas acciones un poco para promover la dignificación de algún sector en particular, de repente del grupo de docentes que puedan haber sido afectados por la violencia? Directamente se atiende a los hijos de las víctimas, en el caso de violencia, a través de las becas, ¿no? Nosotros estamos brindando lo que son becas para población que ha tenido estos efectos de caso de violencia, especialmente, y también para los programas de educación básica alternativa. Entonces, ahí estamos nosotros de manera directa atendiendo para que la población pueda, en toda su trayectoria de vida, viene siendo atendida, ¿no? Ok, de acuerdo. Pasamos a un segundo eje que tiene que ver ya con garantías de no repetición. Esto quiere decir que los hechos del pasado básicamente no se vuelvan a repetir, ¿no? Si bien no se van a producir exactamente igual, siempre hay un esfuerzo para que algún acto de violencia de esta magnitud no se vuelva a repetir nunca más, ¿no? Generalmente eso se produce a través de reformas institucionales que el Estado viene llevando a cabo, ¿no? Pero también la memoria tiene un rol en esto, ¿no? Preguntando más, de manera más puntual sobre cómo se relaciona la memoria con la educación, qué tipo de acciones o de avances se han realizado o se podrían realizar también para transmitir o para enseñar este hecho, el conflicto armado interno, el periodo de violencia en escuelas, y qué propuestas de repente se pueden o se han pensado desde el sector educación para trabajar con estudiantes y también con profesores. ¿Hay alguna oportunidad ahí de desarrollar alguna acción? Sí, a ver, el currículo nacional, el currículum de la educación básica, propone un perfil donde los estudiantes, entre otras competencias, desarrolla un pensamiento crítico frente a los procesos históricos, analiza los procesos históricos, comprende las realidades de su territorio, precisamente para plantearse un proyecto de vida, un proyecto personal y un proyecto colectivo. Entonces, educación no puede dar una pauta específica para que cada localidad pueda plantear el modo de desarrollar el currículum, pero sí da una orientación general a partir del currículum y desde esa manera está planteado el currículum. Por otro lado, cada región debe elaborar sus proyectos educativos regionales. Y en los proyectos educativos regionales están contenidos los procesos históricos de la localidad. Por lo tanto, ahí se expresa con bastante claridad los temas que se están planteando. Entonces yo veo que ahí hay una oportunidad que de hecho en todo momento está en el trabajo del sector de educación. Y desde la educación comunitaria, es decir, desde la educación que se desarrolla por fuera de las instituciones educativas, que es otra dimensión del sistema educativo, porque muchas veces vemos el sistema educativo como la escuela. Y el sistema educativo en el Perú no es solo la escuela, porque la escuela se acaba a los 11 años de escolaridad. ¿Y qué pasa con las personas, con las trayectorias educativas? Lo que Noemí está señalando, de las personas, que es a lo largo de la vida. Esto
de acuerdo al sistema educativo peruano, a la Ley General de Educación, corresponde a la educación comunitaria. Y ahí son las organizaciones de la sociedad las que desarrollan procesos educativos precisamente para responder a las necesidades de la población. Una importante sector de organizaciones de educación comunitaria están vinculados con los derechos de los pueblos originarios, están vinculados con los temas vinculados al desarrollo y ejercicio de la ciudadanía, y varios de ellos consideran y toman en cuenta los temas de nuestra historia que nos tocó vivir con el tema de la violencia. La misma pregunta quizás, bueno, en la medida en que se pueda responder, es si es que también ha cambiado la formación de, bueno, los miembros del ejército o de la marina en general, de las Fuerzas Armadas respecto, o sea, si es que se ha incluido dentro de su plan de estudios la formación en historia, en derechos humanos, digamos, para que tampoco se vuelvan a repetir alguna situación de violencia en el presente. ¿Hay información también? ¿O se han desarrollado acciones en esa línea también? Sí, bueno, no es necesariamente materia de la dirección Sí, donde yo claro. laboro, pero lo que sí les puedo comentar es que las Fuerzas Armadas vienen siendo desde hace ya bastante tiempo capacitadas en materias de derechos humanos por un lado, ¿no? Y también sobre materia de derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, sin duda, las Fuerzas Armadas vienen tomando, digamos, de manera muy seria cuál es la manera que deben actuar en el marco de un conflicto, ¿no? Sin duda. Sí. Ahora, ¿se ha procurado o se ha promovido o hay algún esfuerzo para crear puentes de comunicación o de diálogo entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones de víctimas de la violencia, un poco para cerrar algunas heridas, o no se ha tratado un poco ese tema? Sí, claro, como les comentaba, las primeras víctimas que, digamos, tenemos a cargo, con las cuales tener el primer contacto seguramente son las nuestras, ¿no? Y sus familiares, Claro, lógicamente, ¿no? claro, pero En ese marco es digo, que, las víctimas no necesariamente policiales o militares, sino las víctimas civiles, ¿no? ¿como quiénes? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a de repente alguna comunidad que haya sufrido el embiste de la violencia por parte de tanto de organizaciones terroristas como también de las Fuerzas Armadas. Un poco se ha habido ese acercamiento. Seguramente se habrá podido dar, pero para ser bien honesto, no podría profundizar mucho en él. ¿Sí? Ok, nuevamente también volcándonos al sector educación, ¿hay algún intento de trabajar también con docentes para la formación o para la dotación de herramientas pedagógicas que permitan tratar o enseñar una cultura de paz hacia los estudiantes, hacia los alumnos, tanto en escuela primaria como secundaria? Sí, indudablemente toda la parte de herramientas pedagógicas, que son los materiales educativos que se elaboran y luego se distribuyen dentro del programa de ciudadanía, se toca este punto y se da, digamos, el matiz que corresponde respecto al respeto, al derecho, a la valoración histórica que se pueda estar, que se tiene que dar, ¿no?, dentro de lo que es el currículo nacional. Dentro de lo que es formación docente, recién se están actualizando los currículos o las mallas curriculares de los programas, en las cuales nosotros podríamos estar haciendo algún tipo de incidencia como parte de la formación de los futuros maestros, ¿no? Y
y la cultura de paz es inherente en todo el proceso de formación de nuestros estudiantes, ¿no? Perdón. Finalmente, un último eje que quisiera explorar, que forma parte de lo que podría ser este futuro plan, tiene que ver con las medidas de conmemoración, ¿no? ¿Qué importancia se le ha dado desde su respectivo sector a las diferentes acciones de conmemoración? Me estoy refiriendo un poco a la creación de repente un sitio de memoria, o de la develación de una placa recordatoria, o de la proclamación o la declaratoria de un día especial para las víctimas, para las Fuerzas Armadas, para los defensores de la democracia, etcétera, etcétera. ¿Ha habido este tipo de acciones desde sus sectores y cómo han sido recibidas también por la ciudadanía? A ver, en lo que respecta a los denominados defensores de la democracia, existen 2 días de celebración, ¿no? Es a propósito de la liberación de los rehenes en la embajada de Japón, ¿no? Tomado por comandos del MRTA. Y la otra fecha tiene que ver con la captura de Abimelú. Y bueno, nosotros entendemos, pues lo viene tomando de la mejor manera. Perdón, eso último no le llegué a escuchar. No, que la ciudadanía lo viene tomando de la mejor manera, quiero decir. ¿Qué tipo de acciones se realizan en estos dos días en particular? ¿Hay alguna ceremonia pública Son protocolar? ceremonias públicas protocolares, ¿no? Hace poco hubo una para condecorar a los comandos Chavín de Huántar cuando se les honró con la medalla al defensor de la democracia, que se otorga inclusive por resolución suprema, ¿no? Eso ¿Y fue hay en el año alguna, sí, 2019. hay alguna propuesta desde el sector para crear algún sitio de memoria o museo que permita un poco acompañar a estas dos fechas emblemáticas para el sector? No sé si como memoria, ¿no? Y sí, me tendrían que dar la oportunidad de poder averiguar un poco más al respecto. Okay. Por otro lado, en el sector educación se está trabajando algo para un poco acompañar algunos actos o procesos de conmemoración que se están llevando a cabo. De repente se está trabajando de la mano con el o con el Yalpanahuas, que son dos espacios de memoria con acciones pedagógicas que funcionan en Lima y en Huancayo. No tenemos un registro específico de actividades orientadas, o sea, pero indudablemente el trabajo pedagógico que hacen los maestros está orientado también a hacer visitas y visitas guiadas a diferentes, digamos, espacios públicos donde se podría estar poniendo en relevancia y destacar estos hechos, ¿no? No sé si Oscar quisiera complementar alguna otra idea. Sí, específicamente, los docentes tienen, digamos, un conjunto de estrategias que ellos plantean de acuerdo a su planificación anual. Y ellos tienen toda la autonomía, la institución educativa. Entonces, la institución educativa, si se plantea trabajar estos temas, de hecho, los están tomando en cuenta, como lo señaló Noemí. Sobre todo más en lugares donde existen, digamos, evidencias o situaciones que hay que recordar. El caso de Ayacucho, por ejemplo, los maestros están muy vinculados con todo el tema de la cultura, el tema de los pueblos originarios y sobre todo la memoria. Me imagino que en otros contextos más urbanos probablemente sea de otra manera como se estén planteando estas acciones. Evidentemente, como ya lo repetí, desde el currículum se dan las orientaciones para que los estudiantes desarrollen competencias
vinculados al análisis crítico de nuestra historia del Perú. Entonces, por lo que entiendo, se le da bastante autonomía a las regiones y también a los docentes para que puedan un poco desarrollar sus sesiones de acuerdo un poco a las grandes directrices que tiene el Minedu. Quizá preguntar también cómo hacerle frente a cuando se ha intentado tratar el tema, a los múltiples ataques o de repente cuestionamientos que hay de actores políticos, ¿no? Porque no necesariamente se ponen de acuerdo sobre cuáles deberían ser los contenidos. ¿Qué se puede hacer para que de repente los profesores no sientan tanto temor de tratar este tema para no ser acusados de algún tipo de delito, quizá? Disculpa, quizás ahí la pregunta podrías replantearla, ¿no? Sí, Sí, como qué delitos, por ejemplo. como el de apología, Apología, ¿no? el de Sí, apología. claro. Claro, como el de apología, ¿no? Muchos profesores, bueno, en esta experiencia que tenemos también en diferentes regiones, muchos profesores se resisten un poco o hay mucho temor a tratar este tema en clase porque pueden ser denunciados por apología, ¿no? Entonces, ¿hay alguna herramienta o alguna estrategia desde el sector de educación o también de defensa para contrarrestar o para mitigar este temor de los docentes para tratar el tema? Es decir, si le hemos dado cierto marco normativo para que ellos puedan, a partir de su autonomía, organizar información, brindar información, socializarla y desarrollar sus sesiones de aprendizaje. ¿A eso te estás refiriendo? Sí, claro. Sí, claro. Ya. Bueno, en realidad los maestros, la institución educativa tiene autonomía, eso está en la ley de educación, para hacer los procesos de planificación y diversificación curricular en el marco de los lineamientos que da el ministerio, ¿no? Comprendemos que sí existe algún nivel de temor, entre comillas, porque la línea entre lo que es apología y lo que no es podría no estar tan o puede ser muy fácilmente influenciada, digamos así, ¿no? Pero yo creo que en el marco de la autonomía, los maestros que conocen los procesos y están dentro de lo dispuesto por el currículo nacional, sí pueden brindar información respetando estos marcos de lineamiento, respetando lo que es el currículo nacional y también teniendo como referencia el marco legal, ¿no?